Abuela, enfrenta su frente. De suerte, hija. Es impactante. La lluvia caía sobre el tejado de la casa de la abuela Carmen, creando una melodía suave que solía traer calma. Pero esa tarde todo era diferente. La atmósfera del hogar se llenaba de un aire pesado, casi asfixiante. La atmósfera del hogar se llenaba de un aire pesado, casi asfixiante. Sentía que sus instintos de madre y abuela la alertaban. Algo no estaba bien. Esa sospecha crecía con cada mirada furtiva entre su hija Lucía y su yerno Ramón. Eran signos de distancia que se anunciaban como sombras en una tarde oscura. Carmen siempre había sido el corazón de la familia, una mujer fuerte y bondadosa que había dedicado su vida a cuidar de Sofía, su única nieta, tras la trágica pérdida de su esposo. La casa, llena de recuerdos y tradiciones, parecía ahora una prisión de secretos. Cada rincón, cada mueble parecía observar y cuestionar. ¿Por qué esa tensión? ¿Por qué la frialdad en las sonrisas de Lucía y Ramón? Carmen no podía evitar preguntarse si había algo más escondido bajo la superficie de sus interacciones. Fue entonces cuando, mientras exploraba el ático en busca de un viejo álbum de fotos, Sofía hizo un hallazgo inquietante, un diario polvoriento que pertenecía a su abuelo. Al abrirlo con manos temblorosas, las páginas amarillentas se desplegaron como una bomba a punto de estallar. Sofía leyó con creciente horror, descubriendo un oscuro pacto que involucraba a su madre y a su padre político. Las palabras parecían un eco de advertencias, secretos que revelaban intenciones ocultas respecto a la herencia familiar, dibujando una conexión turbia que incluso involucraba la memoria del abuelo que todos amaban. Las manos de Sofía temblaban de miedo mientras comprendía lo que estaba en juego. ¿Esto es verdad, abuela?, preguntó más tarde, ya con lágrimas en los ojos, enfrentando a Carmen. La abuela, con un nudo en la garganta, sintió todo el peso de la historia familiar desmoronándose ante ella. «Debemos hablar con Lucía», sugirió Sofía, la voz llena de una determinación que Carmen nunca había visto en ella. La idea la llenó de pavor. Mientras tanto, Ramón, bajo la vigilante mirada de Carmen, se movía como una sombra. Cada palabra que pronunciaba era un ruido sordo en el corazón de la abuela. Sus risas, antes cálidas, ahora hacían eco de lo que no debía ser. Carmen respiró hondo, sopesando su amor por Lucía y su deber de proteger la memoria del abuelo. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por el bienestar de su familia? La tensión aumentaba como un hilo a punto de romperse. La tarde se sentía opresiva y el silencio en el hogar transmitía la inquietud del conflicto inminente. Carmen sabía que, detrás de esa fachada de aparente calma, había verdad y traición. Y la pregunta resurgía con fuerza: ¿serían capaces de destruir lo que habían construido a lo largo de los años solo por un legado que podría devastarlos a todos? El peso de las verdades ocultas pesaba más que nunca y la familia estaba al borde de una tormenta. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar.
El silencio en la casa se volvió ensordecedor. La tensión palpitaba en cada rincón, como un reloj que cuenta hacia atrás. Carmen, con el corazón en un puño, miró a Sofía, cuyas lágrimas brillaban como estrellas. En la oscuridad. «Debemos hablar con Lucía», repitió su nieta con determinación. Pero antes de que la palabra hablar pudiera prenderse en el aire, un estruendo retumbó como un trueno, rompiendo la calma que había precedido a la tormenta. La puerta de entrada se abrió de golpe, y en el umbral apareció un hombre que nadie esperaba ver. Era Javier, el hermano mayor de Lucía, quien había desaparecido de la vida familiar hacía años. Su rostro estaba pálido, como si el peso de su existencia lo hubiera dejado sin aliento. Carmen sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz temblorosa, la sorpresa debatiéndose en su pecho. Javier avanzó, y la ansiedad en su mirada hablaba más que sus palabras. No pueden quedarse callados. «La verdad debe salir a la luz». Sorprendida, Sofía se volvió hacia él, buscando respuestas en sus ojos. «¿Qué sabes de esto? ¿De qué verdad hablas?». El hermano de Lucía respiró hondo, y Carmen notó que se le quebraba la voz. «Todo. Vengo a advertirles. Hay cosas que no saben». Justo en ese momento, Lucía y Ramón hicieron su entrada, interrumpiendo la escena. La mirada de Lucía se desvió de su hermano a su madre, llenándose de confusión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, sintiendo la tensión en el aire. Ramón, a su lado, tenía una expresión calculadora, como si evaluara cada palabra. «Lucía, estoy serio», insistió Javier. «Lo que hay en el diario no es solo un legado, es una trama de mentiras que nos involucra a todos». La voz de su hermano se desvaneció, y el silencio se hizo denso. Ramón, sintiéndose amenazado, dio un paso al frente. «No necesitamos escuchar más tonterías», dijo, estrujando su puño con rabia. Pero Javier no se dejó intimidar. «Cierto es que a ti no te interesa la verdad, ¿verdad?». Las miradas se intensificaron. Las palabras de Javier eran como dagas que iban hiriendo. Carmen, sintiendo que todo estaba a punto de desmoronarse, apretó su mano contra su pecho. «La verdad puede rompernos o sanar nuestras heridas, pero ¿qué es lo que realmente guardan?». Su voz tembló, y Sofía, temerosa, se aferró a su abuela. «No es lo que crees», interrumpió Ramón. Sus ojos parpadeaban con ansiedad. «Eso es solo un viejo diario, nada más». Pero Lucía, visiblemente perturbada, comenzó a acercarse al diario que yacía en el suelo. En un instante tomó el objeto, y la habitación entera se sintió atrapada. Abrió una página al azar, viendo nombres que nunca esperó encontrar. «¿Qué es esto?», balbuceó, sus ojos agrandándose mientras su mano temblaba. Carmen estaba en shock. «¿De qué hablas, hija?». Los ecos de aquella conversación antigua llenaban el aire, volviendo a arañar las viejas heridas. Las páginas revelaban nombres, los amores de su abuelo, un secreto sorprendente, un hijo no reconocido, un giro inesperado que desestabilizó a todos. Entonces, con la sabiduría de un hijo perdido, Javier lanzó la bomba final. «Lucía, tú no eres solo hija de esta familia, eres parte de algo más grande, y eso es algo que nunca quise decir. Eres la heredera actuando contra tu propio legado». El silencio era tan denso que podía sentirlo en su piel. Las palabras resonaron y repercutieron, y el estruendo de una casa que se desmoronaba bajo el peso de la verdad se sentía inminente. Sofía dio un paso atrás, atónita, y Carmen, con el corazón latiendo al borde del colapso, supo que nada sería igual otra vez.
La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía una sinfonía sombría, presagiando que la batalla apenas comenzaba. ¿Cómo podían reconciliarse con un secreto tan devastador? La pregunta flotaba en el aire, oscilando entre el miedo y la necesidad de enfrentar la verdad antes de que ésta destruyera lo que quedaba de su familia. La tensión seguía en el aire, pesada como la tormenta afuera. Lucía, con el diario temblando entre sus manos, miraba a su hermano, buscando respuestas, mientras que Ramón parecía más irritable que nunca. «Esto es solo un juego de locos», murmuró, cruzando los brazos. El desdén en su voz resonó, pero Javier continuó, decidido a abrir la caja de Pandora. «No, no es un juego, es la verdad», gritó, mirando fijamente a Lucía. «Todo lo que creías saber sobre tu familia no es así. Hay secretos que cambiarán todo». Las palabras de Javier cortaban el aire como cuchillos, y el eco de su declaración llenaba la habitación. Sofía, incapaz de contener más su ansiedad, dio un paso hacia su madre. «¿Qué es eso, mamá? ¿Por qué nunca nos lo dijiste?». Su voz era un susurro entrecortado. Luz de desafío brillaba en sus ojos, como si de repente la pequeña niña que había sido se alzara con fuerza. «Escuchen todos», interrumpió Carmen, sintiendo cómo su voz temblaba. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no me dijiste nada sobre este diario, Javier?». Ella tenía miedo, una sensación cruda que se apoderaba de su pecho. La verdad que era como una tormenta lista para estallar, y el momento había llegado. «Porque no quería destruirte, madre», respondió Javier, su voz desgarrada por el dolor y la culpa. «Todo lo que quiero es que sepan quiénes son de verdad». En ese instante, Ramón se movió con agitación, rompiendo el clima de tensión creciente. «Esto es una locura». Su indignación parecía rabia, pero había algo más, un rastro de ansiedad que lo consumía. Carmen lo observó, buscando entenderlo, pero no podía ignorar la sombra de la desconfianza que se había instalado en su corazón. Lucía, cada vez más aturdida, miró a Ramón. Luego a su hermano. «¿Qué quieres decir con que no soy solo parte de esta familia? ¿Qué más hay, Javier?». «Lo que quiero decir, hermana, es que hay un hijo que nunca conocimos, un niño». Javier paró. Su voz se ahogaba por la tensión de la revelación. «Un hijo de papá, un secreto que no debería haber existido». Un grito ahogado salió de la boca de Lucía. El impacto de tales palabras fue como un balazo en la habitación. Todos se quedaron en silencio, sus corazones latiendo con fuerza. Sofía tomó la mano de su abuela, buscando consuelo en el calor de su palma, mientras la tormenta exterior comenzaba a rugir. ¿Un hijo? ¿De papá? La incredulidad de Lucía era palpable. «¿Cómo lo sabes?». «Porque lo he buscado», confesó Javier con un tono casi suplicante. «Siempre supe que había algo escondido. Papá me dejó pistas y hasta encontré su nombre». «Álvaro», repitió Carmen, el pánico surgiendo en su voz. «No puede ser, eso no tiene sentido». La visibilidad se desvanecía. Cada rincón de la casa parecía girar a su alrededor. ¿Qué haría con este nuevo conocimiento? Lucía, tambaleándose con la revelación, se volvió hacia Ramón. «¿Qué piensas de esto?». Pero Ramón no respondió. Algo en su mirada cambió. La curiosidad se tornó en alerta, y un nuevo aire de duda llenó la sala. Justo en ese momento, un ruido ensordecedor resonó, un estruendo que hizo vibrar toda la casa. La puerta de atrás voló abierta y un hombre oscuro apareció.
empapado por la lluvia. La figura tambaleante se plantó justo en el umbral. «Vine a detener esto», gritó. Su voz un eco que erizó la piel de todos. Las miradas se cruzaron. La confusión estalló. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era? ¿Qué quería? El recién llegado se asemejaba a un espectro del pasado, y el aire volvió a cargarse de tensión. Un nuevo secreto, una nueva traición. Nadie estaba preparado para lo que venía. «Soy Álvaro», dijo el hombre con voz grave, «y he vuelto por lo que es mío». El corazón de Carmen se detuvo. Su mundo estaba a punto de volverse aún más caótico. La lluvia seguía cayendo, pero esta vez sonaba como un lamento. ¿Qué harían ahora con todos esos secretos? La historia de su familia había cambiado por completo, y la verdad, acurrucada en las sombras, estaba lista para desgarrarlos a todos. La tensión se cortó en el aire cuando Álvaro, con su cabello empapado y su rostro marcado por el sufrimiento, dio un paso adelante, cruzando el umbral de la casa. Todos los ojos se volvieron hacia él, y el silencio se volvió ensordecedor. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Carmen sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, como si quisiera escapar. Tú eres Álvaro», murmuró con incredulidad. «Así es», respondió él, su voz grave, resonando. «Vine a reclamar lo que es mío». Su mirada se posó intensamente sobre Lucía, y en ese instante el ambiente se cubrió de una sombra ominosa. «Soy tu hermano, Lucía, el hijo que nuestro padre nunca reconoció». Los ojos de Lucía se abrieron como platos, llenos de confusión y horror. «No puede ser», gritó, retrocediendo unos pasos. Ramón, atrapado entre el shock y la ira, se interpuso a su lado. «Esto es una locura», dijo, su voz temblando. «No puedes entrar aquí y decir esas cosas». «No he venido a mentir», exclamó Álvaro, su mirada feroz. «La verdad está delante de ustedes. Tienen que saberlo». Sofía, asustada, se aferró a la mano de su abuela, experimentando un torbellino de emociones que no podía procesar. La situación era como una película de horror, pero era la vida real. «¿Por qué no te presentó papá?», preguntó Lucía, su voz ahora un susurro quebrado. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, resbalando mientras miraba a su madre. «¿Por qué nunca nos dijiste nada, mamá?». Carmen, atrapada entre el dolor y el enojo, sintió que le iban a estallar los nervios. «Siempre lo supe, Lucía, pero no podía decirlo. Era un secreto que me pesaba», confesó con hurtos de voz. La angustia en su pecho sentía como cadenas que la aprisionaban. «Tu padre me prometió que protegería a su familia». Álvaro interrumpió, su voz estruendosa llenando la habitación. «¿Proteger? Nuestro padre dejó que el miedo guiara su vida. Todo fue un engaño. Y ahora sus mentiras han comenzado a salir a la luz». La rabia de Ramón se encendió. «Eres solo un desconocido, un intruso. ¿Qué pruebas tienes de lo que dices?». No había nada que deseara más que encontrar alguna forma de desmentirlo, aunque su corazón ya le decía que había verdad en esas palabras. «Las pruebas están en mi sangre. Nunca estuve lejos», contestó Álvaro, y luego giró hacia la puerta abierta. «Pero hay algo más que deben saber. No solo soy tu hermano, hay otros». Su voz se apagó, y todos sintieron que el aire se hacía más denso. «¿Otros?», preguntó Carmen, frunciendo el ceño. «¿Qué estás tratando de decir?». La reunión familiar se transformaba en un terreno de traiciones y secretos. Álvaro tomó aire hondo. «Nuestra madre estaba viva cuando papá murió. Y no solo eso, su muerte no fue accidental». El impacto de cada palabra era un golpe en el estómago.
Las miradas se cruzaron y el pánico se reflejaba en los ojos de todos. Javier, quien había permanecido callado hasta ahora, dio un paso adelante. «¿Qué quieres decir con eso? Esto no puede ser verdad». Su voz temblaba de incredulidad. «Yo encontré las historias, las señales», continuó Álvaro. «No quiero hacer más daño, pero no puedo quedarme callado más tiempo. Se estaba metiendo en algo oscuro, y lo que sé podría cambiarlo todo». Carmen temió que los secretos, estos nuevos secretos, fueran demasiado para soportar. La lluvia seguía cayendo. El ruido de gotas chocando contra el techo resonaba en sus oídos como un lamento. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con un hilo de voz, dándose cuenta de que quizás nunca habían sido una familia unida, sino más bien un grupo de personas unidas por el miedo a la verdad. Su madre, Lucía, siempre buscaría protegerte a ti y a tus hijos a cualquier costo. Esa búsqueda terminó en tragedia, y ahora hay alguien que quiere resolver cuentas, alguien que nunca debió salir de la sombra. El corazón de Sofía casi se detuvo. «¿Qué quieres decir con resolver cuentas?». La inquietud en su voz era palpable. «Que no estás sola en esto», dijo Álvaro, su tono bajo, casi un susurro. «Alguien más ha estado en la mira de esta historia, y ellos vendrán pronto». De repente, un grito desgarrador resonó desde fuera, interrumpiendo la conversación. Todos se giraron hacia la ventana. Un hombre corrió hacia la casa, gritando en desesperación. «¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor!». Una sombra emergía detrás de él, dispersando la luz de la tarde con una oleada de terror. Carmen sintió que su corazón se detenía. «¿Qué está pasando ahora?». La lluvia parecía desbordarse. Su sonido abrumador era un eco de su angustia. ¿Qué oscuro camino había desatado esta familia? ¿Y qué otros secretos estaban a punto de salir a la luz? La inquietud llenaba la habitación, y con cada segundo que pasaba, las cosas parecían cada vez más desmoronarse. La tragedia no había hecho más que comenzar. El grito desgarrador desde fuera terminó de romper la frágil calma que había envolvido la casa. Todos se giraron hacia la ventana, sus corazones latiendo a 1000 por hora. «¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor!», clamaba un hombre, con desesperación, sus pasos torpes por el empapado suelo de tierra. Carmen sintió un escalofrío que recorría su espalda, como si el invierno adentrara en su alma. Álvaro dio un paso atrás, su expresión cambiando de determinación a alerta. «Puede ser», murmuró. Todos oyeron el estruendo de un golpe en la puerta, como si una fuerza invisible empujara para entrar. Ramón frunció el ceño. Su instinto protector despertó. «Yo atenderé», gritó avanzando hacia la entrada. «¡Espera!». Carmen lo detuvo. Podría ser peligroso, pero Ramón estaba decidido, y antes de que alguien pudiera detenerlo, abrió de golpe la puerta. Lo que vio fue una escena inesperada. El hombre que pedía ayuda no era un desconocido. Era Marco, el mejor amigo del abuelo, un hombre que todos creían desaparecido, o tal vez muerto. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos de par en par, llenos de terror. «No pueden quedarte aquí. Debo hablarles». Su voz temblaba. «¿Tú? Tú no deberías estar aquí», exclamó Carmen, impotente. La tensión aumentaba a medida que todos intentaban procesar el pánico que emanaba de Marco. «No tengo tiempo. La verdad está en peligro. Ellos vienen». Marco se adelantó, su mirada
oscurecida por el miedo. El diario, todo lo que hay en él, no es solo un legado, es un señuelo. Debemos escapar. La incredulidad llenó la habitación. —¿Escapar? —dijo Sofía, al borde de las lágrimas. —¿Qué estás tratando de decir? Álvaro también pareció afectado por las palabras de Marco. —¿Qué sabes de esto? No has tenido contacto con la familia por años. La incomodidad era palpable, el dolor de las palabras moviéndose en círculos. Todo cambió desde la muerte de su padre —dijo Marco, intentando controlar su respiración agitada. Aquello que creían ser solo secretos son trampas en un juego mucho más grande. Se ha formado un grupo que busca tomar lo que no les pertenece. Y su abuelo fue el primero en caer. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Los recuerdos de su esposo empezaron a desvanecerse, junto con la esperanza de que toda esta locura no fuera cierta. —¡Cierra la boca! —gritó Ramón, temblando de rabia. —Esto es una locura, hombre. ¿De qué hablas? Su puño temblaba, latente y listo para golpear. Pero Marco, ignorando el desafío, continuó. No conocen la historia completa. La razón por la que el abuelo dejó ese diario fue para protegerles. Hay personas que buscan su herencia, pero lo que realmente buscan es borrarlos a todos. El eco de sus palabras resonó en la mente de cada uno, dejando una sombra de terror. —¿Qué quieres decir exactamente? —preguntó Lucía, intentando permanecer firme frente a todo. No saben qué peligro real corren. Nadie es seguro aquí. Ustedes son el objetivo. Los ojos de Marco reflejaron lo que había visto, lo que había presenciado. Su voz, llena de miedo y certeza, hizo que todos se estremecieran. En ese momento, un rayo iluminó la habitación, seguido de un trueno ensordecedor. El caos resonó en el hogar de Carmen, un hogar que antes era un refugio. Todo lo que creían saber estaba cambiando en un abrir y cerrar de ojos. Lucía, temblando, asió el diario que aún estaba en sus manos. ¿Es esto lo que papá quería evitar al alejarnos de este pasado? Sus manos comenzaron a temblar. Tu padre no pudo protegerte del De repente recordó el legado de su esposo. Un legado que siempre estaba destinado a proteger a su familia. Un legado que podría convertirse en una catástrofe si se dejaba expuesto. —¿Qué haremos ahora? —preguntó, sintiendo que su voz se quebraba. —Debemos actuar rápido —dijo Marco. Su tono era urgente. No hay mucho tiempo. Ellos vienen. Y antes de que pudiera terminar la frase, un golpe resonante se oyó desde el fondo de la casa, como si la propia casa estuviera cediendo al peso de secretos no deseados. —¡Maldición! —murmuró Ramón, su rostro pálido. —¿Qué fue eso? La incertidumbre invadía el ambiente a medida que el terror comenzaba a tomar forma, y con cada nuevo giro, la verdad se convertía en una amenaza más grande de lo que jamás habían imaginado. El espejo, quebrado de su familia, estaba a punto de reflejar la realidad más oscura, y con cada golpe que retumbaba en la casa, sentían cómo su mundo se desmoronaba, empujándolos a lo desconocido. ¿Quiénes eran realmente los enemigos? ¿Qué secretos estaban por salir? La tormenta afuera ya no solo era climática, era el reflejo de la batalla que se avecinaba. La tensión seguía en el aire, pesada como un manto oscuro, cuando el grito desgarrador interrumpió la escena. Todos se giraron hacia la puerta, donde Marco, empapado y temblando, había entrado. Pero el verdadero horror llegó de afuera. Un golpe resonó en la entrada. Este era más fuerte, más insistente y parecía anunciar una verdad que no estaban listos para aceptar. Ramón
Aún frunciendo el ceño, se volvió hacia la puerta. —¿Qué fue eso? —preguntó, su voz demasiado tensa. —¡Mátenme! Pero no se queden ahí. Esos que vienen no se detendrán ante nada. Marco, con los ojos desorbitados, caló el pánico en el aire pesado de la habitación. Carmen sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. —¡Silencio todos! —dijo con un tono autoritario, pero en su voz había un entrevero de miedo. —Marco, ¿qué sabes? ¿Quién viene? —Es complicado, pero tienen que irse. Él ha regresado. —¿Quién? —preguntó Sofía, la voz entrecortada, su corazón latiendo con fuerza. Parte de ella sabía que desearía no saberlo. —David —soltó Marco, y el nombre resonó como un eco en la habitación. El antiguo socio de tu padre. Él sabe más de lo que piensan. Ha estado buscando venganza y cree que el diario es la clave. La revelación sacudió a todos. David, un hombre que había sido parte del pasado, un amigo que había estado en la casa, riendo y celebrando. Pero el rencor con que Marco lo mencionó dejó claro que el viento había cambiado. —¡Eso no puede ser! —¡Él estaba muerto! —exclamó Carmen. Pero la certeza se desvanecía cuando la lluvia seguía cayendo, causando caos en la tierra afuera. Los recuerdos buenos se mezclaban con las pesadillas. Álvaro, el medio hermano, sintió la tensión creciente. No estoy aquí para jugar juegos. Si David lo busca, eso significa que hay algo más, algo oscuro que no hemos descubierto. Sus ojos se oscurecieron al pensar en las repercusiones. —¿Qué es lo que él quiere? —preguntó Lucía, que aún se negaba a aceptar la nueva ola de revelaciones. —¿Por qué está tan interesado en nosotros? Porque tú, Lucía, eres la clave del legado. Para él eres la única forma de recuperar lo que siente que le pertenece —explicó Marco, su voz ahora un susurro, cargada de una desesperación palpable. El diario no es solo un modo de recordar, sino un mapa hacia un secreto que tiene consecuencias letales. ¿Consecuencias letales? Carmen sintió como el pánico comenzaba a crecer. Todo este tiempo, ella había intentado proteger a su familia al ocultar la verdad, pero ahora parecía que ese mismo secreto iba a destruirlo todo. —¿Qué has hecho, Javier? —murmuró, volviéndose hacia su hijo. Ella recordó las advertencias y verdades que nunca quiso escuchar. —¿Yo solo? Javier tartamudeó, pero no encontró cómo justificarse. Solo quería protegerlos. Todo fue interrumpido por un nuevo golpe en la puerta, esta vez acompañado de un grito. —¡Déjenme entrar! ¡Tienen que ayudarme! La voz era conocida. Era un grito desgarrador, resonando desde dentro de su propia memoria. Carmen dio un paso atrás, su rostro pálido. No, no puede ser. El hombre que hizo la llamada entró. Era Pablo, el primo perdido hace tiempo, desaparecido en un viaje que nunca tomaron en serio. Sus ojos reflejaban el terror de lo que había vivido. Buscaba ayuda, una conexión. ¿Pero con qué? —Tienen que creerme. Están viniendo por todos nosotros —gritó Pablo, con el aliento entrecortado. David no es solo un antiguo amigo. Él ha hecho un trato, un oscuro que podría destruir nuestras vidas. —¿Qué tratos? —preguntó Sofía, casi sin aliento, mientras una oleada de temor se cernía sobre ella, llenándola de ansiedad. El silencio en la habitación se volvió denso, cada uno sintiendo el peso del pánico. La llegada de Pablo, quien traía más angustia en su voz y más incertidumbre, culminaba en un halo de desesperación. Él ha hecho un pacto con la oscuridad, una venganza que dura generaciones, dijo Pablo, su mirada fugaz, manteniendo un velo de horror.
Nosotros somos solo piezas en su juego. Él está decidido a recuperar lo que cree que es suyo. Y lo que es peor, está preparado para eliminar a quien sea necesario para lograrlo. Las palabras de Pablo reverberaron, tocando a cada uno de ellos, lanzando una sombra sobre la sala. La casa, antes un lugar de familia, parecía transitar hacia la oscuridad, como si la tormenta exterior se hubiera apoderado de sus vidas. La realidad se escurría entre sus manos. Ya no había vuelta atrás. Carmen sintió que el frío le calaba los huesos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos pararlo? Los ojos de todos estaban fijos en el ahora oscuro horizonte. No tenemos elección. Debemos unirnos, enfrentar esto de frente, gritaron Álvaro y Javier al unísono. Pero el eco de su determinación resonó con una fragilidad que nadie quería reconocer. Las miradas se entrelazaron, los corazones latían al unísono, y en el fondo sabían que la única salida quizás requería un sacrificio mayor que lo que estaban dispuestos a dar. ¿Serían capaces de enfrentarse a David? ¿Alguna vez habrían sido realmente una familia unida, o solo una traición en ciernes? La respuesta se desvanecía frente a la tormenta que se arremolinaba más allá de sus puertas. Un misterio comenzó a dibujarse, oscuro y peligroso, como una sombra que amenazaba con devorarlos a todos. La tensión seguía en el aire, pesada como un manto oscuro, cuando el grito desgarrador interrumpió la escena. Todos se giraron hacia la puerta, donde Marco, empapado y temblando, había entrado, pero el verdadero horror llegó de afuera. Un golpe resonó en la entrada. Este era más fuerte, más insistente, y parecía anunciar una verdad que no estaban listos para aceptar. Ramón, aún frunciendo el ceño, se volvió hacia la puerta. —¿Qué fue eso? —preguntó, su voz demasiado tensa. —Mátenme, pero no se queden ahí. Esos que vienen no se detendrán ante nada. Marco, con los ojos desorbitados, caló el pánico en el aire pesado de la habitación. Carmen sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. —Silencio, todos —dijo con un tono autoritario, pero en su voz había un entrevero de miedo. —Marco, ¿qué sabes? ¿Quién viene? Es complicado, pero tienen que irse. Él ha regresado. —¿Quién? —preguntó Sofía, la voz entrecortada, su corazón latiendo con fuerza. Parte de ella sabía que desearía no saberlo. —¡David! —soltó Marco, y el nombre resonó como un eco en la habitación. El antiguo socio de tu padre. Él sabe más de lo que piensan. Ha estado buscando venganza y cree que el diario es la clave. La revelación sacudió a todos. David, un nombre que había sido parte del pasado, un amigo que había estado en la casa, riendo y celebrando. Pero el rencor con que Marco lo mencionó dejó claro que el viento había cambiado. Eso no. Él estaba muerto, exclamó Carmen, pero la certeza se desvanecía cuando la lluvia seguía cayendo, causando caos en la tierra afuera. Los recuerdos buenos se mezclaban con las pesadillas. Álvaro, el medio hermano, sintió la tensión creciente. No estoy aquí para jugar juegos. Si David lo busca, eso significa que hay algo más, algo oscuro que no hemos descubierto. Sus ojos se oscurecieron al pensar en las repercusiones. —¿Qué es lo que él quiere? —preguntó Lucía, que aún se negaba a aceptar la nueva ola de revelaciones. ¿Por qué está tan interesado en nosotros? Porque tú, Lucía, eres la clave del legado. Para él, eres la única forma de recuperar lo que siente que le pertenece —explicó Marco, su voz ahora un susurro, cargada de una desesperación palpable. El diario no es
solo un modo de recordar, sino un mapa hacia un secreto que tiene consecuencias letales. ¿Consecuencias letales? Carmen sintió como el pánico comenzaba a crecer. Todo este tiempo ella había intentado proteger a su familia al ocultar la verdad, pero ahora parecía que ese mismo secreto iba a destruirlo todo. «¿Qué has hecho, Javier?», murmuró, volviéndose hacia su hijo. Ella recordó las advertencias y verdades que nunca quiso escuchar. «Yo solo», Javier tartamudeó, pero no encontró cómo justificarse. Solo quería protegerlos. Todo fue interrumpido por un nuevo golpe en la puerta, esta vez acompañado de un grito. «Déjenme entrar. Tienen que ayudarme». La voz era conocida. Era un grito desgarrador, resonando desde dentro de su propia memoria. Carmen dio un paso atrás, su rostro pálido. No, no puede ser. El hombre que hizo. La llamada entró. Era Pablo, el primo perdido hace tiempo, desaparecido en un viaje que nunca tomaron en serio. Sus ojos reflejaban el terror de lo que había vivido. Buscaba ayuda, una conexión. ¿Pero con qué? «Tienen que creerme, están viniendo por todos nosotros», gritó Pablo, con el aliento entrecortado. «David no es solo un antiguo amigo. Él ha hecho un trato, uno oscuro que podría destruir nuestras vidas». «¿Qué tratos?», preguntó Sofía, casi sin aliento, mientras una oleada de temor se cernía sobre ella, llenándola de ansiedad. El silencio en la habitación se volvió denso, cada uno sintiendo el peso del pánico. La llegada de Pablo, quien traía más angustia en su voz y más incertidumbre, culminaba en un halo de desesperación. Él ha hecho un pacto con la oscuridad, una venganza que dura generaciones, dijo Pablo, su mirada fugaz, manteniendo un velo de horror. Nosotros somos solo piezas en su juego. Él está decidido a recuperar lo que cree que es suyo. Y lo que es peor, está preparado para eliminar a quien sea necesario para lograrlo. Las palabras de Pablo reverberaron, tocando a cada uno de ellos, lanzando una sombra sobre la sala. La casa, antes un lugar de familia, parecía transitar hacia la oscuridad. Como si la tormenta exterior se hubiera apoderado de sus vidas. La realidad se escurría entre sus manos. Ya no había vuelta atrás. Carmen sintió que el frío le calaba los huesos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos pararlo? Los ojos de todos estaban fijos en el ahora oscuro horizonte. No tenemos elección. Debemos unirnos, enfrentar esto de frente. Gritaron Álvaro y Javier al unísono, pero el eco de su determinación resonó como una fragilidad que nadie quería reconocer. Las miradas se entrelazaron, los corazones latían al unísono, y en el fondo sabían que la única salida quizás requería un sacrificio mayor que lo que estaban dispuestos a dar. De repente un fuerte estruendo resonó fuera de la casa, seguido del sonido de cristales rompiendo. El grupo dio un salto. El corazón les dio un vuelco. «¿Qué fue eso?», gritó Lucía, los ojos desbordando ansiedad. En un instante la puerta de la entrada se abrió de golpe, y una figura encapuchada apareció en el umbral. El rostro oscuro de la figura era apenas visible, pero en sus manos sostenía algo que brillaba. Un destello llamativo que llenó la sala con un resplandor inquietante. «¡El diario!», exclamó el extraño, y con un movimiento rápido, el encapuchado lanzó el objeto hacia el centro de la habitación. La pieza de papel aterrizó con suavidad, pero cuando tocaron la hoja, una explosión de luz llenó la habitación. Carmen cerró los ojos ante la brillantez. Cuando abrió de nuevo, se encontró en un lugar completamente diferente. El entorno había cambiado de su hogar a un oscuro y tormentoso campo de batalla. Miró a su alrededor y vio a su familia,
todos con semblantes confundidos, pero rodeados de sombras que parecían cobrar vida. —¿Qué está pasando? —preguntó Sofía, temblando. La realidad se deslizaba, y el sustancial peso de la verdad parecía evaporarse. El oscuro ser frente a ellos, ya sin capucha, reveló su rostro. Era David. Sus ojos ardían de furia. He venido por lo que me pertenece, y para revelar lo que ustedes no saben. Las palabras flotaron en el aire como un eco de desasosiego. El horizonte se oscurecía más, y la familia comprendió que sus secretos ya no eran solo parte del pasado. El juego apenas comenzaba, y las reglas estaban a punto de cambiar drásticamente. ¿Estaban listos para descubrir la verdad detrás de los secretos familiares y el papel que cada uno de ellos jugaría en esta oscura batalla? El miedo se volvía palpable, y la inevitable confrontación se acercaba, transformando todo. La tensión seguía en el aire, pesada como un manto oscuro. David, con su mirada intensa, comenzó a hablar, pero la familia no lo escuchaba. En sus ojos ya se reflejaba una sombra ominosa. He venido por lo que me pertenece, y para revelar lo que ustedes no saben. De repente, un fuerte estallido resonó. Fue como si el tiempo se detuviera. Un destello cegador iluminó la habitación, y todos se cubrieron los ojos. Cuando la luz se disipó, en lugar de David, ahora había 4 figuras encapuchadas frente a ellos. Eran sombras que se movían con una fluidez inquietante. No, no es posible, gritaron todos al unísono. Sofía sintió que el aliento se le cortaba. —¿Quiénes son? —preguntó, aunque su voz temblorosa ya daba la respuesta. —¿Creían que solo eras tú el que podía jugar a esto? —dijo una de las figuras con voz distorsionada. El pasado nunca se olvida. Vine por lo que me pertenece también. Con un movimiento rápido, la figura tomó el diario del suelo. Al instante, las estrellas comenzaron a brillar en el cielo oscuro, a través de la ventana, reflejando el caos que se respiraba. —¡No! ¡Devuélvemelo! —gritó Lucía, lanzándose hacia adelante. Pero los nuevos llegados la detuvieron con una simple mirada. —Eres solo una peón —dijo otra figura, acercándose más. El legado nunca fue tuyo, sino del verdadero heredero. La familiaridad en la voz hizo que a todos se les helara la sangre. —¿Qué estás diciendo? —murmuró Carmen, sintiendo como un escalofrío le subía por la espalda. —¿Quién es el heredero? Tu amado abuelo dejó un legado más grande del que imaginabas, y la sangre siempre clama justicia. La figura hizo una pausa, dejando caer una bomba en un tono casi triste. Eres parte de un juego que no entiendes, y tú, Carmen, has sellado el destino de tu familia. Carmen sintió que el mundo se le caía encima. La verdad que pensaba que protegía se volvía un arma. —¿Qué quieres decir? No entiendo. Mientras las palabras se deslizaban de sus labios, la figura que tenía el diario nos sostuvo frente a ella. Esto, Avila, tiene más poder del que piensas. Guardaba secretos oscuros. Tu esposo nunca te lo contó todo, ¿verdad? El rostro de Carmen se tornó cenizo. Recordó las noches en las que su marido se quedaba en silencio, los rostros oscuros que a veces venían a buscarlo, siempre en la penumbra. —Oh —balbuceó—, ¿qué has hecho, Javier? Su mirada se posó en su hijo, buscando entender cómo había llegado a este punto. Esto es más grande que nosotros —dijo Javier, su voz quebrándose. Siempre quise protegerte, pero me di cuenta tarde que estaba jugando con fuego. Las figuras se reían, una risa hueca que resonaba en las paredes de la casa. El tiempo se te acaba. David encontrará lo que necesita. El diario es solo la punta del iceberg. Ustedes han echado a perder su legado por miedo, pero el verdadero peligro
No es el pasado, es el futuro. Los murmullos de pánico se esparcieron por la habitación. Sofía agarró la mano de su abuela, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué futuro?, preguntó, asustada. ¿Qué quieren decir con eso? La figura arrogante sostuvo el diario hacia ellos. Prepárense para enfrentar la verdad de su sangre. David no es solo un enemigo, es parte de algo que ni ustedes comprenden, y vendrá a reclamar eso, incluso si tiene que destruirlos a todos. En ese instante la casa empezó a temblar. Los objetos caían de las estanterías y el suelo vibraba bajo ellos. «¡Fuera de aquí! ¡Dejen a mi familia en paz!», gritó Lucía, pero sus palabras eran un eco perdido en el caos. Carmen, con un nudo en la garganta, comprendió entonces que la batalla no era solo externa. «La verdad debe salir. No puedo permitir que nos destruyan». En ese instante, una de las figuras lanzó el diario y al aterrizar, estalló en una nube de cenizas que se disipó en el aire. Silencio. El pánico había cesado. Lo único que se sentía era un susurro persistente en sus mentes. Ahora es momento de decidir. ¿De verdad quieren conocer la verdad sobre su familia o dejarán que todo se derrumbe? Y con eso, las sombras comenzaron a desvanecerse, dejando la sala sumida en una calma inquietante, cargada de preguntas sin respuesta y un destino incierto. ¿Estaban listos para enfrentar la realidad que traía consigo la verdad? ¿Lo soportarían? El miedo a lo desconocido se apoderó de ellos, y supieron que un nuevo capítulo de su historia apenas estaba por comenzar. La tensión seguía en el aire, pesada como un manto oscuro. De repente, un extraño crujido retumbó en el salón. Las sombras que antes parecían desvanecerse ahora comenzaron a girar. Cobran vida con una energía inquietante. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué está pasando? Su voz temblaba mientras miraba a su familia, cada uno con expresiones de miedo y confusión. «¡Prepárense!», gritó Álvaro, dando un paso hacia adelante. Justo en ese instante, una explosión resonó en el techo, un estruendo que parecía sacudir los cimientos de la casa. Craquel, craquel. Las vigas comenzaron a romperse. Una nube de polvo les cegó momentáneamente. Carmen se cubrió la boca, sintiendo cómo la claustrofobia se apoderaba de ella. «¿Qué ha hecho David?», pensó con terror, mientras miraba a Sofía, que apenas podía respirar. «¡Sofía, sal de aquí!», gritó. «¿Y si nos quedamos?», replicó la niña temblando de miedo. «¿Qué hay de mamá y abuelo?». Las figuras encapuchadas se hicieron más visibles, pero sus rostros eran un horror indescriptible. No eran solo sombras, eran cuerpos sin vida, atrapados en un ciclo de venganza. «El legado debe ser reclamado», vocearon al unísono, y una energía abrumadora comenzó a emanar de ellos. «Carmen, la verdad», susurró alguien. Pero el eco se perdió en el caos. Fue un grito desesperado que se convirtió en un susurro apagado. Entonces, de repente, las sombras comenzaron a girar y desaparecer en un torbellino, y una luz brillante irrumpió en la habitación. Cuando la luz se disipó, un nuevo rostro apareció. Era un anciano, con una larga barba canosa, y sus ojos parecían contener toda la sabiduría del mundo. Carmen titubeó. «¿Papá?». «Sí, Carmen, soy yo. Estoy aquí para ayudar». La voz temblorosa de su padre resonó con familiaridad, pero había una tristeza en su tono que caló hondo en ella. «Has hecho bien en buscar la verdad, pero hay cosas que aún no sabes». De repente, la casa comenzó a temblar de nuevo, y una grieta se abrió en el suelo.
como un foso oscuro que parecía devorar todo a su alrededor. «¡No! ¡No quiero perder más!», gritó Carmen mientras se agarraba de la mano de Sofía, apretando los ojos. «Esto no puede ser el fin». Pero el anciano continuó, una risa amargada en su voz. «Carmen, el legado de nuestra familia no está hecho de tierra, está hecho de decisiones difíciles». Y con eso dio un paso adelante hacia la grieta abierta. El sonido de la habitación se volvía distante, como si estuvieran perdiéndose en un vórtice del tiempo. «¿Qué haces?», gritó Lucía, extendiendo su mano hacia él. Apenas podía pensar. El horror la atrapaba. Entonces un grito desgarrador resonó. «¡Álvaro!». Carmen miró hacia su hijo, que ahora yacía en el suelo, inmóvil. Su corazón se detuvo. «¡No, por favor!». El anciano giró, su rostro ahora una sombra. «No hay tiempo. Él es solo el comienzo. Hay otros». Las palabras se hundieron en la sala como una bomba. «¿Qué?», murmuró Javier, dando un paso vacilante hacia adelante. La confusión lo envolvía. Entonces la verdad llegó como un rayo. «Todos ustedes han sido parte de este juego. David ya está aquí, y no vendrá solo». Las sombras comenzaron a agruparse, a formarse, pero ahora eran más numerosas. Una legión oscura dispuesta a reclamar lo que consideraban perdido. Carmen sintió que ya no podía más. «¡Fuera! ¡Déjelos en paz!», gritó, aferrándose a Sofía, que ahora lloraba, más asustada que nunca. En ese momento, el suelo se estremeció de nuevo, y el aire se volvió más denso. Un nuevo golpe resonó, y algo o alguien emergió de la grieta, sorprendiendo a todos. Una figura, cubierta, sola y en pie. La atmósfera se volvió densa y eléctrica. Con un movimiento lento, la figura levantó la cabeza. «Soy yo», soltó con una voz profunda. «Soy yo, el verdadero heredero». Un silencio sepulcral llenó la sala. Las miradas se cruzaron. El caos interior se volvió palpable. Las emociones estaban al borde de estallar. La familia comprendió que la verdad, esa tan temida, ahora se presentaba, y que su mundo tal como lo conocían estaba a punto de desmoronarse. ¿Quién era realmente este nuevo heredero? ¿Qué iba a pasar con todos ellos? Las preguntas flotaban en el aire, dejando un oscuro horizonte. Las sombras que rodeaban a la figura encapuchada, ojos que destilaban un dolor antiguo y una determinación feroz. «Soy realmente el heredero», dijo, su voz resonando en el aire como un eco lejano que traía consigo recuerdos. El silencio fue tan pesado que parecía cortable. «No puede ser», balbuceó Lucía mientras su mano temblaba al sujetar el diario. La revelación se ahuecaba en su mente, torrente de emociones luchando por salir. ¿Qué significaba esto para ella, para su madre, para la familia entera? «Raúl», dijo, su voz se encapó encima. «Dentro de una vida del leño». «¿Por qué no nos dijiste nada?», preguntó a todos ustedes». Las palabras de Raúl hicieron eco de una advertencia conocida que resonaba entre ellos. Carmen sintió cómo su corazón se aceleraba. «No podemos dejar que esto lo destruya todo», respiró con temor, su voz casi un susurro. La ira y el miedo comenzaron a entrelazarse en una lucha desesperada en su pecho. Un violento estruendo sonó afuera. La puerta principal se estremeció bajo el impacto de algo, o alguien, insistente. «¡Tranquilos!», gritó Ramón, aprestándose a abrirla. «Vamos a ver quién es». Sin embargo, «¡No!», gritó Sofía, viendo que las sombras en la esquina empezaban a moverse con una vida propia.
Podría ser David. O peor. Sus ojos se agrandaron mientras una corriente electrizante de horror recorría el cuarto. Carmen se acercó rápidamente a su nieta y a Javier. Si hay alguien de afuera que quiere entrar, debemos estar preparados. Raúl, por favor, cuéntanos más. ¿Cómo podemos detenerlo? David desea desatar el pasado, hacer que dancemos como marionetas en su juego. Pero esto... Raúl hizo una pausa, su voz resonando con la certeza de alguien que ha enfrentado demonios. Esto puede ser nuestro último recurso. El diario contiene más que solo verdades. Es un vínculo, una forma de unir nuestros destinos. Raúl apuntó hacia el diario, que ahora parecía brillar sutilmente. El grupo se acercó, las manos temblando, mientras acariciaban las páginas amarillentas. Si lo combinamos, si unificamos nuestras fuerzas, no solo podremos enfrentar a David, sino que también sanaremos viejas heridas, dijo Raúl, con una certeza renovada. Pero la advertencia de Marco retumbó en la mente de todos. El tiempo se ataba. Sin poder contenerse, Ramón impulsó la puerta de un empujón. La figura de David apareció, envuelta en una neblina oscura. Pensaron que me libraría tan fácilmente de mi legado. Rió, su voz un eco burlón. Fue entonces, en el preciso instante en que el terror llenó el aire, que una luz comenzó a emitirse del diario. El talor emanaba de sus páginas, iluminando la habitación con un fulgor intenso. Raúl tomó la iniciativa, extendiendo su mano hacia el libro. «Unámonos», exigió, y la familia, tomada de la mano, comenzó a murmurar en unísono. «La verdad nos hará libres». Las sombras que rodeaban a David comenzaron a disolverse, y un grito desgarrador escapó de sus labios. «¡No! ¡No pueden hacer esto!». Las llamas de la luz del diario lo envolvieron, empujándolo hacia atrás, hasta que desapareció entre la niebla que se disipaba. Un silencio abrumador siguió, cargado de una mezcla de temor y esperanza. La casa, ahora envuelta en una luz cálida, parecía respirar una vez más. «Lo hicimos», murmuró Sofía, asombrada, mientras la atmósfera se transformaba. Carmen sintió una profunda exhalación de alivio. «Sí, lo hicimos, pero esto no acaba aquí». Se volvió hacia Raúl. «Tú eres parte de esta familia. Nunca olvides eso». La familia comenzó a abrazarse. El dolor compartido se convertía en un nuevo lazo, una conexión más profunda que cualquier secreto que hubieran guardado. Había una luz que se encendía en cada uno de ellos, una chispa de esperanza que anunciaba un nuevo comienzo. Mientras la lluvia amainaba afuera, el cielo comenzaba a despejarse. Es hora de hacer un nuevo comienzo, declaró Javier, rodeado de su madre, hermana y nueva familia. «Sí», concordó Lucía, con una sonrisa entre lágrimas. «Y esta vez enfrentaremos todo juntos». Y así, con el peso del pasado levantándose, la familia se aferró al futuro. La historia marcada por sombras finalmente abrió las puertas hacia la luz. Pero antes de cerrar este capítulo, necesito que actúes. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo. Eso nos motiva a seguir creando contenido emocionante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impresionante. Y no olvides compartir este video con los 5 amigos que necesitan conocer este final. Tienes que hacerlo ya. Este es el momento de mostrar tu apoyo.